¿Te imaginas que características como la paciencia, la fuerza de voluntad y el autocontrol, o como tú llames a esa voz interior que te ayuda a no salirte de casillas, un día ya no funcionara? ¿Que los que decían conocerte bien ahora te miraran extrañados y no te reconocieran? Pues eso, pero llevado al extremo, es lo que le pasó a nuestros personajes de hoy, quienes después de accidentes gravísimos dejaron de ser los que siempre habían sido. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver los asombrosos casos de Phineas Gage y Edward Muybridge. Phineas Gage nació en 1823. Trabajaba en la construcción del ferrocarril de Vermont. Era 1848 y su labor consistía en volar rocas. Para ello ponía cargas de explosivos en agujeros que se habían taladrado en la roca. Llenaba esos agujeros con pólvora y ponía un detonador y lo cubría con arena. Luego lo aplastaba con fuerza con una barra pesada de metal. Un día, tal vez distraído por la rutina de su labor, se le olvidó poner la arena antes de presionar con la barra de metal, y como consecuencia se generó una chispa entre el hierro y la roca que hizo explotar la pólvora. La barra entonces salió despedida atravesando el cráneo de Gage. Dicha barra medía aproximadamente 1 metro por 3 centímetros de diámetro, pesaba 6 kilos. Entró por su mejilla izquierda y salió por la parte superior después de atravesar lo que en medicina se conoce como córtex cerebral anterior. En palabras más claras, entró por el lado izquierdo de la cara, pasó por detrás del ojo izquierdo y salió por la parte superior de la cabeza. Para asombro de los presentes, no perdió el conocimiento y lo llevaron en una carreta hasta donde el Dr. Harlow, quien se encargó de cuidarlo por 2 meses hasta que le pudo dar el alta. Al llegar, Gage le dijo al doctor: «Doctor, aquí hay trabajo para usted». El primer mes tenía fiebre y deliraba, luego se fue recuperando. Lo primero que había que hacer era detener la hemorragia y retirar los fragmentos de hueso en la herida. La semana siguiente el objetivo era tratar la infección. El 18 de noviembre de 1848, 65 días después, estuvo listo para irse. Solo hasta pasados 17 años, el doctor volvería a tener noticias de este peculiar paciente, por información que le dio su madre. Phineas siempre había sido bondadoso, responsable y amable. Empezó a cambiar. Se comportaba de manera caprichosa, arrogante, le gustaba llamar la atención, era obsceno y desconsiderado. La parte de su cerebro que se vio afectada por el accidente es la que hoy sabemos se encarga de la percepción, la cognición y la emoción, y en donde se forman el carácter y la personalidad. Si se lesiona puede generar grandes cambios, pero eso no se sabía en aquel entonces, se creía que esa parte no tenía función. Según el Dr. Harlow, el equilibrio entre su facultad intelectual y sus propensiones animales se había destruido. Era impaciente, obstinado cuando no estaban de acuerdo con él, blasfemo cuando su comunidad era religiosa, era derrochador y se irritaba con facilidad. Se la pasaba haciendo planes para el futuro, pero ni siquiera había empezado a organizarlos y ya perdía el interés en ellos. Cuando iba a hacer algo siempre veía un inconveniente. Como se había vuelto tan problemático, perdió su trabajo en el ferrocarril. Empezó a trabajar en granjas. Este trabajo tampoco duraba mucho, en ninguna. Aceptó trabajo para exhibirse en un circo y mostrar su herida y la barra que la causó. Estuvo un tiempo en Valparaíso, Chile, conduciendo diligencias. Luego volvió con su familia a San Francisco. Pasados unos años, su salud empezó a desmejorar. Murió el 21 de mayo de 1860 debido a crisis epilépticas, a los 37 o 38 años. El cráneo de Phineas Gage y la barra están en el Museo de Medicina de la Universidad de Harvard. Este caso fue muy importante para la comunidad científica a partir de 1878. Cabe preguntarse si además de los cambios biológicos, su personalidad se modificó por el impacto que tuvo su accidente en su autoimagen y cómo lo veían los demás, el peso del juicio social. Otro caso fue el del fotógrafo Edward Muybridge. Él nació en 1830, era fotógrafo e investigador británico
que emigró a Estados Unidos en 1851. Fue un pionero en su campo y con los resultados de sus experimentos se crearía más adelante el cinematógrafo. Se casó con una mujer llamada Flora Stone en 1872, quien era 22 años menor que él. En 1860 decidió hacer un viaje de negocios a Europa, pero perdió el barco que lo llevaría. Entonces reservó un puesto en una diligencia para San Luis. Cuando subían por una montaña, el vehículo rodó y se estrelló contra un árbol. Hubo varios muertos y personas heridas de gravedad, entre los que se encontraba Muybridge. Él fue expulsado del vehículo, le dieron 3 meses de tratamiento. Después del accidente no recordaba nada del mismo. Dijo que cada ojo veía una imagen individual, o sea que veía doble. Se alteraron también su olfato y su gusto, incluso cambió la ortografía de su nombre en varias ocasiones. Después del accidente desarrolló nuevas características que no tenía en su forma de ser anterior. Había sufrido una lesión cerebral en la corteza prefrontal. Se tornó agresivo, inestable emocionalmente, impulsivo y posesivo. Él se había casado, como ya dije, en 1872. Parece ser que un tiempo en el que Muybridge estaba tomando fotos al noroeste de Estados Unidos, su esposa inició un romance con Harry Larkins, el crítico de teatro del San Francisco Post. Flora y él tuvieron un hijo al que llamaron Florado Helios en 1874, pero él empezó a sospechar que ese niño no era de él, sino de Larkins. Entonces, en medio de todos los cambios que estaba sufriendo su personalidad, mató al amante de su esposa de un disparo. A pesar de que Muybridge estaba en contra de esto, el abogado de él alegó demencia debido al accidente que había sufrido. Presentaron muchos testimonios de personas que decían que realmente ahora parecía una persona totalmente distinta de la que él era antes. Al final de su juicio, los jurados, no el juez, llegaron a un acuerdo en el que decían que el homicidio había sido totalmente justificado, puesto que Larkins había seducido a la esposa de Muybridge. Tras su absolución, viajó por América Central trabajando durante 2 años. En ese tiempo Flora murió y Florado fue puesto en un orfanato. También sus intereses artísticos sufrieron modificaciones y era un trabajador obsesivo en su campo. Ese ha sido todo el video por el día de hoy. Si bien la comunidad científica aún tiene mucho campo por explorar en el área del cerebro humano, los 2 casos que te presenté nos dejan mucho para pensar. Si has conocido las biografías de muchos asesinos, sabrás que en algún momento de su vida sufrieron accidentes graves, tras los cuales ellos cambiaron drásticamente su personalidad. Me gustaría mucho leer tus comentarios acerca de tu opinión sobre este tema. Si me quieres apoyar, ya sabes, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita de notificación y búscame en mis redes sociales. Que tengas un gran día.